La tormenta rugía con furia fuera de la mansión, sus vientos helados chocando contra las ventanas rotas. La lluvia golpeaba como martillos, estrellándose contra los cristales y dejando la oscuridad aún más densa y opresiva. Dentro, la habitación estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por el titilante resplandor de un farol que parpadeaba débilmente sobre una mesa de madera envejecida. El aire era espeso, impregnado por un olor a humedad y a tierra podrida, como si las paredes mismas estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso de los siglos. Luciano de Puebla se encontraba sentado en una silla, su postura erguida pero tensa, como si una invisible carga lo aplastara. Su rostro, inmutable a simple vista, parecía un reflejo de dolor y condena. No era la apariencia de un hombre, sino la de un ser desgarrado por la eternidad. Damián Mendoza, el joven periodista, no podía apartar los ojos de él. Estaba sentado frente a Luciano, con la grabadora encendida entre ellos, absorbiendo con cada palabra la macabra historia del vampiro. La gravedad de lo que estaba escuchando comenzaba a calar en su alma. Cada palabra parecía arrastrar lo más profundo, como si un hilo invisible lo estuviera atando al relato, haciéndole olvidar que había una salida, que aún podría escapar. Luciano comenzó a hablar de nuevo, su voz suave, casi quebrada por la angustia de los recuerdos. No quiero que pienses que mis palabras son una justificación, Damián. No las busco. No hay justificación para lo que soy, para lo que me convertí. Soy un hombre que murió hace siglos, pero que sigue vagando como un espectro, buscando algo que ni siquiera yo entiendo. Quiero que comprendas, si es posible, la verdad detrás de todo esto. Y esa verdad es que la eternidad no es un regalo, es una maldición. La temperatura en la habitación descendió bruscamente, como si las palabras mismas de Luciano pudieran enfriar el aire. Damián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El ruido del viento y la tormenta se desvaneció momentáneamente, y la única presencia que quedaba era la de Luciano, como una sombra que se alargaba en las paredes. En 1791, continuó Luciano, la muerte ya había tocado mi vida demasiado fuerte. Había perdido a mi esposa, a mi hija, los vi desaparecer ante mis ojos, consumidos por una tragedia que jamás podría entender. En aquel momento, estaba más allá del dolor, más allá del consuelo. Ya no era un hombre, era un eco vacío, un cadáver con alma. Y fue entonces cuando Esteban me encontró, cuando se presentó ante mí como una figura de oscuridad y promesa. Una promesa que nunca podría cumplir. Luciano se levantó de la silla, su rostro sombrío, sus ojos reflejando el sufrimiento de siglos. Caminó lentamente hacia la ventana, como si el recordar lo que había hecho lo obligara a buscar algo más allá del cristal. Él me ofreció lo que creía que buscaba, la muerte. Pero no la muerte que todos conocemos, sino una muerte que era solo un estado intermedio. Me prometió que nunca más sentiría el peso de la muerte, que nunca más el dolor podría alcanzarme. Me ofreció una eternidad de juventud, una vida eterna que nunca terminaría, pero que, al mismo tiempo, jamás podría escapar. Damián tragó saliva, la tensión en el aire era insoportable. ¿Y lo aceptaste?, preguntó, incapaz de evitarlo, su voz temblando. Luciano lo miró fijamente, su expresión dura, como una roca erosionada por siglos de tormenta. ¿Acaso alguien puede resistirse a esa promesa, Damián? ¿Alguien puede rechazar la ilusión de una vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento? ¿Cuántos seres humanos habrían caído en esa tentación? Yo lo hice. Y en ese momento, algo dentro de mí murió, algo que nunca regresaría. El silencio se alargó entre ellos, pero el aire se había vuelto irrespirable, como si las sombras en la habitación estuvieran tomando forma. Luciano siguió hablando,
pero sus palabras eran más pesadas ahora, como si tuviera que arrancarlas de su propio ser. Lo que no sabía, lo que nadie puede entender hasta que lo experimenta, es que la inmortalidad no es un regalo, es un hambre insaciable. La necesidad de sangre, de vida, de arrastrar a otros a la oscuridad para sobrevivir. El dolor nunca se va, Damián. Solo cambia de forma. Yo traté de resistirlo. Traté de seguir siendo humano, de mantenerme alejado del sufrimiento ajeno. Intenté alimentarme de animales, de gallinas, de ganado, pero la sed era incontrolable. Nunca tuve paz. Y Esteban, él disfrutaba de ese sufrimiento. Para él, era un juego, un desafío. La oscuridad era su amiga, su compañera, su amante. Luciano se detuvo y miró hacia abajo, como si las sombras lo envolvieran. Fue entonces cuando encontré a Claudia. En la miseria de Nueva Orleans, rodeada por la peste y la desesperación, la vi. Una niña huérfana, abandonada junto al cadáver de su madre. Y fue en ese momento, en ese instante, cuando la oscuridad me reclamó por completo. La tomé. La convertí. Y creí que, quizás, podría salvar algo de mi humanidad al darle la oportunidad de vivir, de ser eterna como yo. Pero, lo que creí que podía salvar, lo destruyó. Luciano apretó los dientes, sus manos temblaron. Claudia era una niña, pero su alma se corrompió con una rapidez que ni siquiera Esteban había predicho. Era como una furia en un cuerpo pequeño. Y lo peor es que ella me amaba, Damián. A mí, no a Esteban. Ella me veía como su protector, pero también como su prisionero. Me arrastró a la locura de sus deseos. Y el dolor que le causamos a Esteban, al matarlo, no fue nada comparado con el dolor que Claudia me causó al robarme la única esperanza que había quedado en mí. La atmósfera estaba tan densa que Damián sintió que la habitación misma los estaba tragando. Las paredes parecían cerrarse sobre él, como si el propio relato de Luciano lo estuviera arrastrando hacia el mismo abismo. Los ecos de la historia se sentían demasiado cercanos, demasiado reales. Cuando llegamos a París, continuó Luciano, pensé que podríamos encontrar algún tipo de redención. Pero todo lo que encontramos fue más sombras, más monstruos. Armand, un vampiro tan antiguo como la oscuridad misma, me ofreció su poder. Me ofreció un lugar a su lado, pero ya no podía seguir ciegamente. Ya no podía permitir que alguien más controlara mi destino. No después de lo que había hecho. Luciano se giró hacia Damián, sus ojos ahora eran pozos de desesperación. Claudia murió, Madeleine murió. Y yo quedé atrapado en la venganza, atrapado en un ciclo que nunca podría romper. Al final, Armand fue destruido, y yo seguí caminando solo. En cada paso, en cada noche, sentía el peso de lo que había hecho. Y lo peor de todo, Damián, es que nunca pude encontrar paz. Nunca pude encontrar redención. El sonido de la tormenta se intensificó, como si el mismo cielo estuviera llorando. Luciano se acercó lentamente a Damián, sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Ahora, al final de todo, te pregunto, Damián, ¿quién eres tú para creer que puedes comprender lo que es vivir esta maldición? ¿Quién eres tú para pensar que te puedes enfrentar a lo que he vivido? ¿Qué crees que encontrarás en la oscuridad? ¿Un regalo? ¿Una bendición? Damián no pudo responder, su cuerpo entero se encontraba paralizado por el terror. Antes de que pudiera siquiera intentar hablar, una sombra rápida como un relámpago lo envolvió. Luciano lo miraba fijamente, ya no había humanidad en sus ojos, solo la sed insaciable de un monstruo que había vivido demasiado. Y entonces, en la oscuridad más absoluta, una mordida de hielo le atravesó el cuello.
Damián ya no pudo gritar. La grabadora siguió funcionando, girando sobre la mesa. El eco de la historia de Luciano quedó grabado en la cinta, la última grabación que el periodista jamás haría. Y con ella, la promesa de que la eternidad y sus horrores no tenían fin. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.